Jesús habló más del reino de Dios que de iglesia. Cuando usted lee los evangelios, ¿sí?, Jesús habló más del reino de Dios que de la iglesia. Empleó más el término el reino de Dios que la iglesia. Jesús dijo: cuando llegó el reino de los cielos se ha acercado. En el Padre Nuestro, Jesús le enseñó a los discípulos una oración modelo. Le dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Sí ve? Reino, reino. Y muchas de las parábolas de Jesús tenían que ver con el reino de los cielos. Y donde quiero que leamos, en Mateo capítulo 25, el versículo número 14, dice la palabra del Señor. Esto está diciéndolo Jesús: porque el reino de los cielos, ¿sí ve?, es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, dice la palabra del Señor. Si usted leyera todos esos capítulos que están ahí pegaditos, usted se va a encontrar con un Jesús diciendo: el reino de los cielos se parece, o el reino de los cielos es semejante. Y aquí en particular Jesús está diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, o bueno, antes de irse lejos, llamó a sus siervos. Entonces yo voy a destacar 5 verbos que algunos están ahí tal cual, otros están implícitos, y sobre eso yo quiero enseñar. Continuamente Jesús hablaba del reino de Dios y de la mentalidad en el reino de Dios. Entonces aquí, cuando Jesús habla de un hombre que tenía, si me regalas otra vez el texto, porfa, Oscar, que me perdí. Quiero resaltar algo ahí importante. Dice: como un hombre, el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos. Entonces, eso fue lo que hizo Jesús. Cuando murió, resucitó, ascendió a los cielos resucitado, ¿sí? Pero dice la Biblia que llamó, aquí está haciendo la referencia a este hombre, que llamó a sus siervos. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios. Y si de pronto hay alguien que hoy viene por primera vez a este lugar, o por primera vez a una iglesia cristiana, debe saber que es Dios quien lo está llamando. Por si las moscas, dígale que está a su lado, dígale: Dios te está llamando. Ajá. Y Dios nos llama de diferentes maneras. Dios te pone a alguien al lado para que te predique la palabra. No es otra cosa sino Dios, ¿qué?, llamándote. Vas en el taxi y fijo el taxista pone una emisora cristiana, una canción cristiana, y usted, como que me tocó aquí, sí, como que me dice. Usted tiene que entender, es Dios llamando. Ajá. Algunos de ustedes, o de nosotros, me incluyo, nos hicimos los locos con el llamado de Dios en un tiempo. ¿Cuántos aquí nos pasó? Y le decíamos de pronto a la tía cristiana: no, tía, ahora no, otro día, yo después voy, yo después. Y nos hicimos los locos. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos esperó. ¿Cierto que sí? Misericordioso es nuestro Dios. Pero Dios no solamente nos llama para ser salvos, sino que Dios nos llama también para que le sirvamos. El llamado de Dios tiene varias caras. Nos llamó para ser salvos, para que le conociéramos a Él, pero nos llamó también para que le sirvamos. Entonces, así como ese hombre llamó a sus siervos, así también Dios nos llama a nosotros para que le sirvamos. Hace años yo escuchaba una gran predicadora, Dina Santamaría, y ella decía que le oraba a Dios de la siguiente manera. Le decía: Señor, si muchos jóvenes hacen pacto con el diablo, con las tinieblas, que porque quieren servirle al diablo, entonces decía ella, la escuchaba yo en cassette en ese tiempo, y decía ella: pues yo te digo, úsame a mí, tal cual como soy, úsame. Un día entonces yo copié esa oración para mí. Yo le dije a Dios: Dios, si tú puedes y quieres usar a alguien, a cualquiera, entonces yo te pido que tú me uses a mí. Y
Dios tiene un sentido del humor muy alto, porque todas las personas que Dios llamó para que le sirvieran no tenían muy buenas características que digamos. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés a la misión de sacar al pueblo de Israel de Egipto, Moisés era un hombre impulsivo. ¿Cuánta gente impulsiva hay aquí? Así era Moisés. Tan impulsivo era que un día en un arrebato le quitó la vida a otro. O sea, ese era Moisés. Y fuera de eso, prófugo de la justicia egipcia. Y Dios llamó a un prófugo de la justicia egipcia para que le sirviera. Y de ser tan envalentonado, después pasó a ser un hombre muy miedoso. Y aún así Dios lo llamó. Y fuera de eso, Moisés era tartamudo. No, se le dificultaba hablar. Y Dios lo llamó y le dijo: usted lo escojo. Y Moisés dijo: no, hay gente que habla mejor que yo. Y Moisés dijo: no. Y Dios dijo: no, no es aquí. Yo soy el que le di a usted la boca, así que yo voy con usted. ¿Aló? Moisés tenía falta de identidad, pero aún así Dios le dijo: a usted es el que yo estoy llamando. ¿Aló? También, por ejemplo, Dios llamó al servicio a una gran mujer llamada Débora. Siendo mujer, y usted dice: pastor, ¿y qué tiene de malo que sea mujer? En ese tiempo, en el contexto cultural, no era usual ver una mujer con ese liderazgo. Dios había podido decir: no, en esta cultura a la mujer no se le tiene en cuenta, pero Dios dijo: Débora, a ti te llamo. Y la llamó. ¿Aló? También habla de otra mujer llamada Ruth, era viuda. Y entonces, como que no le iba muy bien en la vida, pero Dios le dijo a Ruth: Ruth, yo te llamo, y de tu descendencia van a ser Jesucristo, el Mesías. ¿Aló? Fuera de eso era extranjera, no era del pueblo de Israel, pero Dios le llamó. En otra ocasión Dios llamó a un hombre llamado Samuel, pero lo llamó cuando era un niño. Dios no se fijó: no, es un niño, esperemos que crezca. No, lo llamó y le dijo: Samuel, te llamo para que tú me sirvas. ¿Aló? A Jeremías le dijo: no digas que yo soy un niño, porque a donde quiera que yo te mandare tú irás, y lo que yo te diga que digas, tú lo vas a decir. Yo estoy contigo. A David lo llamó siendo un chico como de 16 años, que tenía más pinta de modelo que de rey, pero Dios dijo: a usted lo llamo para que sea rey sobre mi pueblo. A Pedro, que también era otro impulsivo, sí, arrebatado Pedro, pero a ese Dios lo llamó. Fuera de eso era negón, porque negó a Jesús 3 veces, y después de que lo negó, ¿lo siguió llamando Dios? ¿O le dijo: no, papi, usted no sirve para esto? No, le dijo: siga para adelante. El llamado sigue vigente. Llamó a Mateo, que era un recaudador de impuestos, ¿sí? Y le cobraba más de lo que debía cobrar. Pero un día Jesús pasó por allá y le dijo: Mateo, sígueme. Y en fin, o sea, ¿merecían todas estas personas ser escogidos y llamados por Dios? No. Asimismo, y esta palabra es para alguien, Dios te está llamando hoy. Te está llamando a la salvación y te está llamando para que tú le sirvas. ¿Aló? El apóstol Pablo dijo en la primera carta a los Corintios algo como esto. Dijo: miren, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Nos llamó y nos escogió no porque seamos los mejores, sino por su gracia y por su misericordia. Apláudale a Él ahora. Entonces mire acá, en ese verso 14, la Biblia dice que este hombre llamó a sus siervos. Pero en el mismo verso 14, dice más abajito, si me lo regalas, Oscar, el verso 14, dice: y les entregó sus bienes. Y ahí está el segundo verbo,
El primer verbo es llamar, lo llamó. Ahora lo segundo es, les entregó sus bienes, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí hemos recibido bienes, beneficios o bendiciones de parte de Dios? Mire, una bendición, un beneficio que Dios nos dio es que nos dio la vida. Usted no pidió nacer. Y a veces cuando uno es un muchacho rebelde, uno le dice a los papás, pero yo no le pedí que me trajera al mundo. Pero no es lo que usted quiere, es lo que Dios dijo. Amén. Quizás habían otros espermatozoides que tenían mejor apariencia, pero Dios dijo, no, quiero que sea el que fecunde el óvulo. Y ahí estamos usted y yo. ¿Aló? No éramos los más rápidos a lo mejor, pero entonces nos regaló la vida. Nos regaló el tiempo. Y ahí dice que les entregó sus bienes. Es lo que ha hecho Dios con nosotros. Nos regaló a Jesús. En San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha entregado, ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no vaya al infierno, sino que tenga vida eterna. ¿Pueden ver ustedes que tenemos un Dios generoso? Nos regaló la vida, nos regaló el tiempo, nos regaló a Jesús. Fuera de eso, Jesús dijo, cuando resucitó, le dijo a los discípulos, yo me voy para el cielo, pero yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Entonces el Padre, no contento con darnos a Jesús, también nos regaló a su Espíritu Santo, que mora en aquellos que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador. ¿Aló? ¿Quiere más, papito? Nos regaló una familia imperfecta, pero familia. ¿Aló? Sí, y en toda familia hay de todo un poquito. En toda familia hay un ñero. Y si usted no lo reconoce, usted, en mi familia no, es porque usted es el ñero de la familia. No, sigamos. Entonces, escucha acá. En toda familia, escuche, hay de todo un poquito. Pero esa familia es un regalo de Dios. Entonces, mire, ¿cuántos regalos le he dicho hoy? La vida, el tiempo, a Jesús, el Espíritu Santo, una familia. Nos dio también, no contento, nos dio también su palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Su palabra que es más actual que el periódico de mañana, porque Jesús dijo, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces mire, nos dio también su palabra, nos dio sus promesas, nos dio un mensaje, nos encomendó un mensaje para que nosotros le hablemos a otras personas. ¿Aló? El apóstol Pablo dijo, ¡ay de mí! Si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago, si yo anuncio el evangelio de buena gana, voy a tener recompensa. ¿Cuántos quieren tener recompensa? Anunciemos el evangelio de buena gana. Pero dice, pero si anuncio el evangelio de mala gana, la comisión me ha sido encomendada. Pablo dijo de buena gana o de mala gana, pero hay que anunciar el evangelio. Pero Pablo dijo, si lo anunciamos de buena gana, vamos a tener recompensa. Ay, no, que otra vez me toca ir a predicar. Ay, otra vez me toca ir a consolidar. No, Pablo dice de buena gana. Entonces, nos entregó también un mensaje. Nos entregó recursos materiales. ¿Cuántos aquí tienen un celular? Bueno, úselo para la gloria de Dios. ¿Aló? Piensa en todo lo que usted tiene. Una cama, por ejemplo. Bueno, todo eso hace parte de las bendiciones de Dios. Recursos materiales, nos dio recursos económicos, nos dio talentos naturales. Algunos de ustedes son muy buenos para los números, otros son muy buenos para las artes, otros de ustedes son buenos para la música, otros de ustedes son buenos para los negocios, otros de ustedes son buenos para meterse en problemas.
No, otros de ustedes son buenos. En fin, todos los que estamos acá, escucha acá, tenemos talentos naturales desde que nacimos. De pronto algunos de ustedes no los ha descubierto, pero le aseguro que Dios nos ha dado talentos naturales. Nos ha dado un arte. ¿Aló? Y cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, también en ese nuevo nacimiento nos dio dones espirituales. Nos dio regalos, nos dio conocimiento. ¿Quiere más, papito? Entonces, habla de un hombre que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dios nos llamó para que le conociéramos, para que le sirviéramos y nos entregó todo lo que Él pudo habernos entregado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que este hombre a sus siervos, dice en el verso 15, ¿cómo fue que les dio? Dice, a uno le dio 5 talentos y a otro siervo le dio ¿cuántos talentos? 2. Y a otro siervo le dio ¿cuántos? 1. A cada uno le dio conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, dice la palabra de Dios. Los llamó, les entregó sus bienes. A uno le dijo 5, a otro tome usted 2 y a otro usted 1, conforme a su capacidad. Levante su mano derecha y diga, Dios me ha dado capacidades. Levante la mano izquierda y diga, Señor, ayúdame a crecer en mi capacidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Somos capaces. ¿Aló? Pero Dios quiere que seamos más capaces todavía. ¿Estamos de acuerdo con eso? Otra versión dice, no dice conforme a su capacidad, sino que dice que el Señor de estos siervos, dice, sabía muy bien lo que podía hacer cada uno. Y escúcheme, Dios sabe lo que usted puede llegar a hacer. Dios sabe su capacidad. Nosotros a veces nos menospreciamos a nosotros, pero Dios nos ha dado tremendas capacidades. Yo contaba en el encuentro estos días acerca de que yo no sabía que yo podía saltar tanto, tenía un salto tan alto, yo no sabía eso, ¿sí? Hasta el día en que íbamos con unos muchachos para un charco allá en el pueblo donde yo crecí, y de pronto uno que es muchacho y que es medio loco, y había una vaca y nosotros, Y, entonces, y cuando la vaca así nos miró, se quedó mirándonos, y cuando dio así medio la vuelta, había un ternerito recién nacido prácticamente detrás de ella. Y a nosotros nos había enseñado, usted no trae una vaca que esté recién parida porque, y claro, ahí se nos fue la candela para adentro, la vaca se vino a toda y salimos a correr cada uno por su lado. Yo pegué un salto, un alambrado, caí al otro lado. Catherine Ibargüen en ese momento comería chitos al lado mío, ¿sí? Salté allá, caí al otro lado. Y yo... Después fue que me detuve a mirar y dije, ¿cómo fue que yo salté esto? Yo no sabía que yo tenía tanta... Y a veces Dios permite que pasemos por crisis para demostrarnos las capacidades. Hubo gente que en la pandemia descubrió cuántas capacidades tenía. ¿Hola? Entonces, cada uno conforme a su capacidad. Ahora, escuche esto. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A otro 1. Entonces, cada uno conforme a su capacidad. Venga, Félix, hágame un favor, venga usted acá. Hermano José, venga usted también aquí, por favor. Hágase usted aquí a este lado, Félix, aquí al lado de este bafle. Levántele la orejita que tiene eso. Espere. Hágase acá usted. Póngale cuidado. Cuando yo le diga, hágase más abajo, Félix, para que no le quede. No, un escaloncito más abajo. Eso ahí. Listo. No lo van a mover mucho porque está aquí conectado. Pero a la voz de 3, ustedes van a levantar eso. ¿Listo? 1, 2 y 3. Ya, déjala ahí levantada.
¿Cuánto creen ustedes que puede pesar esto? ¿Cuántos kilos más o menos? Por ahí unos 80 kilos. Bueno, de 60 a 80, pues digamos por ahí, listo. Ellos tienen la ¿qué? La capacidad. Bájenlo así como estaba, mire cómo estaba, suave, pasito. Eso, muy bien. Un aplauso para ellos, por favor. Conforme a su capacidad. Ahora, si yo llamara a algunos de ustedes que no son tan fuertes y corpulentos como nosotros, usted no se puede revelar y decir, ay, ¿usted por qué no me llamó a mí? Yo quería levantar. No, porque yo no la llamé a usted porque yo vi que usted no tenía de pronto se hernia usted. ¿Sí me hago entender? Entonces, hay gente que es así con Dios. Dios, ¿usted por qué? Dios dice, lo mato donde le dé tanta bendición. Lo mato. O sea, usted a su niña de 5 años no le pone un billete de 100,000 pesos para que lo gaste como quiera. Lo más seguro es que va y se los mecatea todito los 100,000 pesos y después el problema es para parar la diarrea a esa muchacha, por Dios. Es pegarse un tiro en el pie. Dios no va a hacer eso. Nos da a cada uno conforme a nuestra capacidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, a uno le dio 5 talentos, a otro 12, a otro 1. Y yo me puse a averiguar a cuánto equivaldría un talento el día de hoy. Uno solo, y escuche el dato que encontré. En términos de salario, un talento equivalía al salario, y alguien que me ayude a hacer la cuenta, en términos de salario, un talento equivalía al salario de 6,000 días de trabajo. O sea, multiplique 6,000 por lo que cuesta hoy en día un jornal, un día de trabajo. ¿Cuánto puede dar eso? ¿Alguien está haciendo ahí la cuenta? ¿Cuánto? Si fuera por 80,000, uy papi, pero me salió caro. El día de jornal 80,000, no, yo creo que un poquito más abajo. No, quisiera, ay Dios mío. Por ahí que 50,000, póngale 50,000. Bueno, gracias matemáticos. Ok, listo. Ya por ahí creo que estamos de acuerdo. Un promedio de 300 millones de pesos. Al que le dio un talento, le estaba confiando 300 millones de pesos. Al que le dio 2 talentos, ¿cuánto entonces le estaba confiando? 600 millones de pesos. Y al que le confió 5 talentos, 1,500 millones de pesos. Entonces, este señor confiaba en la capacidad que tenían sus siervos porque los conocía. Para hacerle corta una historia, la Biblia dice que los 2 primeros, el que se le dio 5 talentos, o sea 1,500 millones de pesos al día de hoy, y el que recibió 2 talentos, 600 millones de pesos al día de hoy, fueron y negociaron. Diga conmigo, diga negociar. No sé qué compraron, qué vendieron, qué comercializaron, no sé qué hicieron, pero la Biblia dice que el resultado de las negociaciones de esos 2 es que ganaron. Ganaron. Eso implicó una acción. El tercero, dice la Biblia que escondió esos 300 millones de pesos al día de hoy, ese talento lo escondió, lo enterró en la tierra. Bueno, lo enterró y allá lo tapó y lo escondió. Y la Biblia dice literalmente el dinero de su Señor. ¿Sabe qué quiere decir eso? Aquí hay un principio, que nosotros no somos dueños de nada, que nosotros somos administradores y que el dueño de todo es Dios. Apláudale al dueño de todo. Nosotros solo somos administradores. Ahí sí, como decía el viejo refrán, uno se muere
y nada se lleva. Yo nunca he visto mortaja, creo que se le llaman al vestido que le ponen a los difuntos. Nunca he visto una mortaja con bolsillos. ¿Para qué bolsillos? Uno se muere y nada se lleva. Entonces cuando nosotros decimos mi casa, mire, le voy a decir algo, su casa le va a quedar a su yerno. Y cuando se muera su yerno y su hija, le va a quedar a los nietos, si no lo despilfarran. Y después a los bisnietos, y se van a morir los bisnietos y lo van a heredar los tataranietos. Y los tataranietos mueren y quedan los tataranietos. Y así sucesivamente. Y al fin y al cabo las generaciones vamos pasando y se cumple lo que la palabra de Dios dice en el Salmo 24: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios nos ha puesto como administradores. Te dio una familia para que la sepas administrar. Te dio unos hijos, te dio recursos, te dio un trabajo. En fin, todo te lo dio para que tú sepas administrarlo. Este personaje, dice la Biblia, que escondió el dinero que era de su señor. Fue una acción, sí, pero fue una acción pasiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los talentos y recursos que Dios nos ha dado son para su gloria, su honra y su alabanza. Acuérdese esto: lo llamó, les entregó sus bienes. Ellos negociaron, los dos primeros ganaron, el tercero lo escondió. Así que llegó el momento, versículo número 10 del mismo Mateo 24, dice, 19 digo, sí, 19, me equivoqué. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y ¿qué hizo? Arregló cuentas con ellos. Y ahí va el tercero, lo tercero, arregló cuentas. ¿Cuántos están listos para rendir cuentas? Míreme acá, si usted se muriera esta noche y pasado mañana lo tuviéramos aquí en un ataúd, ¿usted estaría listo hoy para rendirle cuentas a Dios? Se la pongo de otra manera: si Cristo viniera esta noche por su iglesia, ¿estaría usted a cuentas con el Señor? La Biblia dice que Dios es un Dios que le gustan las cuentas claras. Arregló, lo llamó. Después de mucho tiempo vino el Señor. ¿Cuántos saben que Jesús viene? ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? ¿Cuántos están preparados? Bajó. Y viene a arreglar cuentas. Entonces, ahí llegaron. Todo va a ver usted. ¿Cuánto le di yo? No, usted me dio 1.500 millones de pesos. ¿Y qué hizo? No, pues yo negocié. Hice acá, hice lo otro. Y ahora ya no tengo 1.500 millones solamente. Ahora tengo el doble. O sea, ¿cuánto? 3.000 millones son suyos. ¿Una producción de qué porcentaje? 100%. Llamó al segundo. Y le dijo usted, dijo, yo hice lo mismo que él. Y yo también produje al 100%. Usted me dio 600 millones, ahora mire, tome 1.200 millones. O sea, Dios espera que usted y yo demos frutos. ¿Cuántos dicen amén? Espera que demos fruto. Y nos va a pedir cuentas por eso. Algunos de ustedes tienen dones, talentos, un llamado de Dios, pero lo tienen como ese siervo por allá enterrado. Sí, yo sé, algún día. Y cuando menos pensó el siervo,
llegó su Señor. Ay, dolor. Y entonces a esos dos los recompensó. Aquí está la cuarta acción. Los recompensó. ¿Cuántos quieren recompensas de Dios? ¿Saben ustedes que Dios es un Dios que recompensa? En el versículo 23, miren lo que Dios le dice, o el Señor, que es el mismo Dios hablando, a su siervo. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. ¿Cómo le va a decir Dios a usted? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quisieran escuchar esas palabras de parte de Dios? Cuando estemos allá en la eternidad, y que lo primero que escuchemos de parte de Dios sea: te regalo un like. Bien. Y escuchar que lo segundo que nos diga es: buen siervo. Porque podemos ser siervos de Dios, pero no buenos. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Y yo dije: ¿poco? Si el que al que menos le dio 300 millones para que administrara. Pero para Dios eso era ¿qué? Poco. ¿Aló? Sobre poco has sido fiel. Mira a su vecino y dígale: la productividad en Dios es un deber. Entonces le dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos quieren ser puestos sobre lo mucho? ¿Qué hay que hacer? Ser fiel en lo poco. ¿Aló? Otra versión dice: ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte de cosas más importantes. Un ascenso. Y al final le dice: entra en el gozo de tu Señor. Otra versión dice: vamos a celebrarlo. Entra en el gozo de tu Señor. Y ese entrar en el gozo del Señor no era un salón donde le hacían cosquillas. No. Era un regocijo, un festejo. Yo le contaba a mi esposa una experiencia que tuve la semana pasada. Yo no sé, yo creo que yo difícilmente tengo sueños, pero cuando yo sueño, generalmente son sueños que, póngale la firma, son de Dios. Y en el sueño, yo me veo como si estuviera en el cielo. Y yo veía siluetas de muchas personas, muchas. Pero yo veía que yo estaba de la mano con Jesús, mis dos manos, y que Jesús me estaba así como que dando vueltas. Yo no puedo describir, yo le decía a mi esposa, era un gozo indescriptible. Y mientras Jesús me llevaba así dando vueltas, había una canción sonando. Y nunca se me va a olvidar esa canción que estaba sonando. Pero era un gozo, hermano, indescriptible. Yo me despierto y me despierto aún con la sensación de ese gozo. Nunca, jamás. Yo he tenido momentos de felicidad, pero no he llegado a sentir lo que en ese sueño Dios me llevó a experimentar. El gozo que solo Papá Dios puede dar. ¿Decimos amén a eso? Entra en el gozo de tu Señor. Entonces mire, este amo recompensó a sus siervos fieles, porque nada de lo que hagamos para Dios quedará sin recompensa. Si así fuera, Dios sería mentiroso o injusto, pero la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. Tanto que Jesús dijo, aún dijo Jesús,
le dijo a los discípulos: cuando ustedes vayan a predicar y les den un vaso de agua fría, aún ese vaso de agua fría que les den no quedará sin recompensa. Hola. Pero la otra cara de la moneda fue cuando llamó al siervo que le había dado un talento. Dijo: venga usted, venga, a ver, cuénteme. Y el siervo le va diciendo esto: Señor, a ver cómo le digo, yo te conocía que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y yo tuve miedito, y yo fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: no, pues bueno, por lo menos no lo perdió. Por lo menos ahí, lo mismo que le di, bueno, por lo menos. Otra versión dice que este siervo le dijo a su señor: Señor, mire lo que le dijo: yo sabía que usted es un hombre muy exigente y que pide hasta lo imposible. ¿Cómo dijo que era? Muy exigente. Usted pide lo imposible. Perdón, habíamos leído que ya su señor conocía de qué era capaz cada uno. Pero este hombre dijo: yo tuve miedo y lo escondí. Entonces, lo quinto que aparece, si a los dos primeros los recompensó, al último, quinto, lo castigó. En el verso número 26, mire lo que dice: respondiendo su señor le dijo, ¿cómo lo llamó? ¿Siervo qué? Y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. La excusa de él era miedo, pero su señor lo conocía bien y dijo: lo tuyo no era miedo, lo tuyo fue pereza, negligencia, desidia. Porque lo llamó siervo malo y negligente, no lo llamó siervo miedoso, siervo malo y negligente. La Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra de Dios. Este siervo sabía cuál era su llamado, pero decidió hacer caso omiso. Sabía cuáles eran sus capacidades, pero decidió poner una excusa barata. Y su señor le dice: sabes que ciego donde no esparcí y que recojo donde no sembré. O sea, era de esos siervos que decía cosas como estas: sí, ve, uno aquí matándose, en cambio mi patrón sí se fue por allá. Así, la misma mentalidad. La raíz de su negligencia era una mala actitud hacia su señor. Su señor le dijo: ¿sabe una cosa? Por lo menos debía haber puesto mi dinero en el banco. Dicho al tiempo de hoy, por lo menos hubiera metido esa platica en un CDT para que hubiera ganado intereses y que cuando yo llegue no tenga solamente el talento, sino lo que es mío junto con sus intereses. El día que Dios nos llame delante de su presencia, no nos podemos presentar con manos vacías. Tenemos que presentarnos con un fruto. ¿Aló? ¿Qué hicimos con nuestra vida para el reino del Señor? La resolución fue esta, verso número 28. Dice la palabra del Señor: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene ¿qué? 10 talentos. Yo siempre he dicho: ¿cómo así que le van a dar al que tiene 10? Yo le hubiera dado al que tiene 4. El que se le entregaron 2, produjo otros 2, entonces tiene 4. Pero el que tiene 10 ya tiene mucho. Pero, ¿qué dijo este señor? Ese que tiene ese talento, entrégueselo al que tiene 10 talentos. O sea que ya tendría ¿cuántos? 11. Debió haber sido incómodo ese momento. ¿Qué creen ustedes? Claro.
y dadlo al que tiene 10 talentos. Debió haber sido sorprendente para él. Versículo 30 dice: y al siervo inútil, ¿cómo lo llamó, iglesia? ¿Cuántos queremos aquí ser siervos inútiles? No, yo tampoco. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero si nos devolvemos al 29, mire cuál es la promesa que les espera a los siervos útiles. El versículo número 29. Léalo conmigo, 1, 2, 3. Porque al que tiene, le será dado. ¿Y tendrá qué? Más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Al que tiene, le será dado y tendrá más, dice la palabra del Señor. Permítame ir terminando y preguntándole a usted: ¿qué está haciendo usted con su vida? ¿Qué está haciendo usted con el llamado de Dios? ¿Qué está haciendo usted con el ministerio que Dios le entregó? ¿Qué está haciendo usted con el llamado de Dios al arrepentimiento, a la salvación? Pero también, ¿qué está haciendo usted con el llamado de Dios a servirle? ¿Cuántos de los que están acá dicen en esta noche: yo soy como ese siervo inútil, mi talento, mi ministerio, mi llamado está bajo tierra? Yo quiero, de parte del Señor, decirle en esta hora que esta palabra no es casualidad y que Dios lo está llamando al servicio. Desafíe las excusas que usted tiene, desafíe los argumentos y dígale: Señor, yo te quiero servir y yo quiero ser útil a ti.